Escritos de filosofía política de Mijaíl Bakunin. Parte 3. El sistema del anarquismo. 9. ¿De qué carecen los trabajadores? Lo que les falta a los trabajadores no es un sentido de la realidad o de la necesidad de sus aspiraciones socialistas, sino solo un pensamiento socialista. Cada trabajador aspira en lo profundo de su corazón a una existencia plenamente humana en cuanto a su bienestar material y a su desarrollo intelectual, a una existencia basada sobre la justicia, es decir, sobre la igualdad y la libertad de todos y cada uno de los trabajadores. Pero, obviamente, este ideal no puede realizarse en el presente mundo político y social, basado sobre la injusticia y la cínica explotación del trabajo de las masas obreras. De ahí que todo trabajador consciente sea necesariamente un socialista revolucionario, tanto más cuanto que su emancipación solo puede realizarse a través de la destrucción del sistema existente en la actualidad. O perece esta organización de la injusticia, con todo su despliegue de leyes inicuas e instituciones privilegiadas, o las masas trabajadoras seguirán condenadas a la esclavitud perpetua. Este es el pensamiento socialista, cuyos gérmenes se encuentran en el instinto de cada trabajador consciente. La aspiración socialista consiste, entonces, en hacer de cada obrero plenamente consciente de lo que desea, despertando en él una inteligencia que corresponda a su instinto, porque cuando la inteligencia de los trabajadores alcanza el nivel de su instinto, su voluntad cristaliza y su fuerza se hace irresistible. ¿Qué obstruye el desarrollo más rápido de esta saludable inteligencia entre las masas trabajadoras? Su ignorancia y, en gran medida, los prejuicios políticos y religiosos con que las clases interesadas en mantenerlas en su ignorancia tratan de nublar su conciencia y su inteligencia natural. ¿Cómo puede dispersarse esta ignorancia? ¿Cómo pueden destruirse estos desastrosos prejuicios? ¿Se conseguirá esto a través de la educación y la propaganda? Ambos son, por supuesto, excelentes medios, pero en la situación actual de las masas trabajadoras son insuficientes. El obrero aislado está tan abrumado por su trabajo y sus preocupaciones cotidianas que difícilmente dispone de tiempo alguno para la educación. Y a este respecto, ¿quién llevará a cabo esta propaganda? ¿Algún socialista sincero que proceda de las filas burguesas? Estos son sin duda gentes imbuidas de un generoso deseo, pero son demasiado poco numerosas para impartir a su propaganda el empuje necesario. Y además, por su posición social pertenecen a un mundo diferente y no pueden ejercer la influencia adecuada sobre los trabajadores, sino que despiertan en ellos una desconfianza más o menos legítima. La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos, dice el preámbulo de nuestro Estatuto General, y tiene 1000 veces razón al decirlo. Esta es la base principal de nuestra gran asociación, pero el mundo de los trabajadores permanece todavía ignorante, muestra una inconsciencia casi completa en relación con cualquier teoría. En consecuencia, solo queda un camino, el camino de la emancipación por la práctica. ¿Cuál es y cuál debería ser el método? Solo hay un camino: la completa solidaridad en la lucha de los trabajadores contra los patrones, la organización y la federación de las cajas de resistencia de los trabajadores. El pueblo está preparado, sufre mucho y, lo que es más importante, comienza a comprender que no hay necesidad para este sufrimiento. Está cansado de mantener los ojos mirando al cielo y no conservará por mucho tiempo su paciencia sobre la tierra. En una palabra, las masas se han vuelto conscientemente hacia el socialismo, incluso sin necesidad de propaganda. La simpatía general y profunda, despertada por la Comuna de París en el proletariado de todos los países, sirve como prueba de ello, y las masas son el poder o, al menos, un elemento destacado de poder. Organización y ciencia. ¿Qué necesitan las masas para poder destruir el orden social dominante tan detestable para ellas? Dos cosas: organización y ciencia. Precisamente las dos cosas que hoy constituyen en la actualidad y han constituido siempre el poder de los gobiernos. Por encima de todo, debe haber organización, cosa imposible sin ayuda de la ciencia.
Gracias a la organización militar, un regimiento, 1000 hombres armados, pueden poner en fuga, y de hecho lo hacen, a 1 millón de personas que quizá estén armadas, pero no organizadas. Y gracias a su organización burocrática, con la ayuda de unos cientos de miles de funcionarios, el Estado mantiene bajo su égida a vastos países. En consecuencia, para crear una fuerza popular capaz de aplastar el poder militar y civil del Estado, el proletariado debe organizarse. La organización de la Internacional. Exactamente esto hace hoy la Asociación Internacional de Trabajadores, y cuando haya incluido y organizado en su seno a la mitad, a 1/3, a 1/4 e incluso a la 10ª parte del proletariado europeo, los estados dejarán de existir. La organización de la Internacional, a no tener como objetivo la creación de estados o de nuevas formas de despotismo, sino la destrucción radical de toda clase de dominación, debe diferir esencialmente de la organización del Estado. Los mismos que el Estado es autoritario, artificial, violento, extraño y hostil al desarrollo natural de los intereses e instintos populares. La organización de la Internacional debe ser libre y natural, acorde en todos los aspectos con esos intereses e instintos. ¿Pero cuál es esa organización natural de las masas? Es una organización basada en las diversas manifestaciones de su vida cotidiana real y en las diversas formas de trabajo, es decir, una organización por industrias o profesiones. Cuando todas las industrias estén representadas en la Internacional, incluyendo las diversas formas de trabajo agrícola, su organización, la organización de las masas populares, se habrá consumado. Para esto es suficiente que un obrero de cada 10, seriamente y con pleno conocimiento de causa, se afilie a la Internacional. Los 9 restantes que quedan fuera de esta organización estarán sometidos a su influencia invisible, y cuando llegue el momento crítico, seguirán sus directrices incluso sin sospecharlo, en la medida en que esto es necesario para la salvación del proletariado. Una minoría organizada, pero no un gobierno estatal. Puede objetarse que esta forma de organizar la influencia de la Internacional sobre las masas del pueblo tiene a establecer sobre las ruinas de las viejas autoridades y de los gobiernos actuales un nuevo sistema de autoridad y gobierno. Pero sería un gran error pensar así. Un gobierno de la Internacional, si es un gobierno, o más bien la acción organizada de la Internacional sobre las masas, diferirá en todos los casos de la acción de todos los estados por una característica especial. Será siempre solo la organización de la acción, no oficial ni investida con ninguna autoridad o poder político, sino de carácter enteramente natural, de un grupo más o menos poderoso de individuos inspirados por una idea general y orientados hacia el mismo objetivo, primero sobre la opinión de las masas y solo después por medio de esta opinión más o menos modificada por influencia de la Internacional sobre su voluntad y sus actos. En cambio, los gobiernos armados con la autoridad y el poder material que unos pretenden haber recibido de Dios y otros justificado por la fuerza de su pretendida superioridad intelectual o del deseo popular expresado por medio del malabarismo llamado sufragio universal, se imponen coactivamente sobre las masas, las fuerzan a obedecer sus decretos sin hacer siquiera esfuerzos aparentes para averiguar los sentimientos populares, sus necesidades o su voluntad. En el poder del Estado y de la Internacional existe la misma diferencia que entre la acción oficial del Estado y la acción natural de un club. La Internacional no tiene y nunca tendrá más poder que el gran poder de la opinión, y nunca será sino la organización de la acción natural de los individuos sobre las masas. Por el contrario, el Estado y todas sus instituciones, la Iglesia, la universidad, los tribunales, la ciencia financiera, la política y el ejército, solicitan la obediencia pasiva de sus súbditos, sin duda dentro de los límites muy elásticos reconocidos y determinados por las leyes, y por supuesto sin dejar de corromper en la medida de lo posible la opinión y el deseo de esos súbditos, ignorando y desafiando a menudo sus deseos explícitos. Internacional versus Estado. El Estado es autoridad, es la dominación y el poder organizado de las clases poseedoras y que se consideran ilustradas sobre las masas. La Internacional pretende la liberación de estas.
El Estado, que nunca aspira y nunca podrá aspirar más que a la esclavitud de las masas, reclama su sumisión. La Internacional, que solo pretende la completa libertad del pueblo trabajador, reclama su rebelión. Pero para hacer que esta rebelión sea poderosa y capaz de destruir el dominio del Estado y las clases privilegiadas representadas por el Estado, la Internacional ha de organizarse. Para llevar a término esta tarea solo emplea dos medios que, en lugar de ser legales, porque en todos los países la legalidad es casi siempre la conservación jurídica del privilegio, es decir, de la injusticia, son legítimos desde el punto de vista del derecho humano. Esos dos medios, como ya hemos dicho, son la propaganda de las ideas de la Internacional y la organización de la influencia natural de sus miembros sobre las masas. La influencia natural no es una violación de la libertad. Quien pretenda que la actividad organizada de esta manera viola la libertad de las masas o constituye un intento de crear un nuevo poder autoritario es, en nuestra opinión, un sofista o un tonto. La posición extrema en este sentido corresponde a quienes ignoran la ley natural y social de solidaridad humana hasta el extremo de imaginar que la absoluta independencia mutua de los individuos y de las masas es posible o deseable. Desear esto es desear la aniquilación real de la sociedad, porque toda vida social es simplemente esa incesante dependencia mutua de los individuos y las masas. Todos los individuos, incluso los más fuertes y los más inteligentes, son en todo momento productores y productos, a la vez, de la voluntad y la acción de las masas. La libertad de cada individuo es el efecto, siempre renovado, de la multitud de influencias materiales, intelectuales y morales ejercidas por los individuos que lo rodean, por la sociedad donde ha nacido y en la que se desarrolla y muere. Pretender escapar a esta influencia en nombre de una libertad trascendental, divina, absolutamente egoísta y autosuficiente es condenarse uno mismo a la inexistencia, y querer renunciar al ejercicio de esta libertad sobre otros es renunciar a toda acción social, a la expresión misma de los pensamientos y sentimientos. Significa terminar en la inexistencia. Esta dependencia, tan exaltada por los idealistas y metafísicos, y la libertad individual concebida en este sentido, son nada, un no ser. En la naturaleza, como en la sociedad humana, que es de algún modo diferente de la naturaleza, cada ser vive solo por el principio superior de la más positiva intervención en la existencia de los otros seres. La medida de esta intervención solo varía de acuerdo con la naturaleza del individuo. La destrucción de esta influencia mutua significa la muerte. Cuando pedimos libertad para las masas, no pretendemos excluir las influencias naturales ejercidas sobre ellas por individuos o grupos de individuos. Lo que queremos abolir es las influencias artificiales, privilegiadas, legales y oficiales. Si el Estado y la Iglesia fueran instituciones privadas, nosotros seríamos con toda certeza sus adversarios, aunque no negaríamos su derecho a existir. Si protestamos es porque pese a ser sin duda algunas instituciones privadas en el sentido de existir de hecho solo para el interés particular de las clases privilegiadas, sin embargo hacen uso del poder colectivo de las masas organizadas a tal fin para imponer, oficial y violentamente, su autoridad sobre ellas. Si la Internacional se convierte en un Estado, nosotros, partidarios convencidos y apasionados de ella, nos convertiremos en sus enemigos más implacables. La Internacional no puede convertirse en un Estado, pero la cuestión estriba precisamente en que la Internacional no puede convertirse en un Estado. No puede hacerlo, en primer lugar, porque como su nombre lo indica, es la abolición de todas las fronteras, y no puede existir un Estado sin fronteras, porque la existencia histórica ha demostrado que el Estado universal, sueño de los pueblos conquistadores y los mayores déspotas del mundo, es imposible de realizar. Quien dice el Estado dice necesariamente varios estados, opresores y explotadores dentro de sus confines, y conquistadores o al menos hostiles entre sí, más allá de sus fronteras, y dice negación de la humanidad. El Estado universal, o el Estado popular del que hablan los comunistas alemanes, solo puede entonces querer decir una cosa: la destrucción del Estado.
La Asociación Internacional de Trabajadores no tendría sentido si no pretendiese abolir el Estado. Organiza a las masas trabajadoras del pueblo con el exclusivo propósito de esta destrucción. ¿Cómo las organiza? No de arriba a abajo, imponiendo sobre la diversidad social producida por la diversidad del trabajo o sobre la vida natural de las masas una unidad y un orden ficticio, como hacen los estados, sino de abajo arriba, tomando como punto de partida la existencia social de las masas y sus aspiraciones reales e induciéndolas a agruparse, a armonizar y equilibrar sus fuerzas de acuerdo con la diversidad natural de las ocupaciones y situaciones y ayudándolas a ello. Esa es la aspiración específica en la organización de secciones sindicales. El papel de una minoría organizada durante una crisis revolucionaria. Ya hemos dicho que para organizar a las masas y establecer en ellas la saludable y sólida influencia de la Asociación Internacional de Trabajadores basta, estrictamente hablando, con que un trabajador de cada 10 pertenecientes a una industria determinada se una a la sección sindical respectiva. Esto puede entenderse fácilmente. En los momentos de grandes crisis económicas y políticas, cuando el instinto de las masas, empujado por los acontecimientos hasta su máxima agudeza, se abre a toda sugestión valiosa, cuando esos rebaños de esclavos humanos, aplastados y oprimidos, pero no resignados todavía a su posición, se levantan finalmente para sacudirse su yugo, sintiéndose, sin embargo, perdidos e impotentes porque están completamente desorganizados. En esos momentos, 10, 20 o 30 personas bien organizadas, actuando de acuerdo y sabiendo dónde tiene que ir y lo que desean, pueden arrastrar a 100, 200 o 300 personas e incluso a más. Vimos un ejemplo de ello en la Comuna de París. Una organización fuerte basta para crear un poder formidable, un gran potencial de resistencia. Una adecuada militancia consciente de clase hará invencible a la internacional. ¿Qué sucederá entonces cuando la Asociación Internacional esté mucho mejor organizada, cuando incluya en sus filas un número mucho mayor de secciones, y en especial de secciones campesinas, y cuando cada sección tenga 2 o 3 veces su número actual de miembros? ¿Qué sucederá cuando cada uno de sus miembros entienda mucho mejor que ahora el propósito final y los verdaderos principios de la Internacional, así como los medios para llevarla al triunfo? La Internacional se habrá convertido entonces en un poder invencible. Los gérmenes de un Estado despótico. Estamos convencidos de que si la Internacional se divide en 2 grupos, uno formado por la gran mayoría, compuesta por miembros cuya única ciencia se reduce a una fe ciega en la sabiduría teórica y práctica de sus jefes, y otro formado solo por un puñado de jefes, esta organización, cuyo fin es la emancipación de la humanidad, se transformará en una especie de Estado oligárquico, el peor de todos los estados, y más aún, esta minoría sagaz, instruida y clarividente, que junto con toda la responsabilidad ha asumido todos los derechos de un gobierno autocrático, tanto más despótico cuanto que su despotismo se oculta cuidadosamente bajo la apariencia de un obsequioso respeto por la voluntad y las decisiones del pueblo soberano, decisiones sugeridas siempre a esta voluntad popular por su propio gobierno, obedeciendo las necesidades y condiciones de su posición privilegiada y sufriendo el destino de todos los gobiernos, será cada vez más despótica, perniciosa y reaccionaria. La Asociación Internacional de los Trabajadores solo podrá convertirse en instrumento de emancipación de la humanidad cuando se haya emancipado primero a sí misma, y esto solo sucederá cuando haya dejado de dividirse en 2 grupos, la mayoría como herramientas ciegas y la minoría de sabios instruidos encargados de toda la dirección, y cuando cada miembro de la asociación esté imbuido de la ciencia, la filosofía y la política de socialismo. La crítica libre es esencial para la vida de la Internacional. La Internacional no es una institución decrépita y burguesa solo sostenida por medios artificiales. Es joven, tiene el futuro por delante y debe, en consecuencia, ser capaz de soportar la crítica. Solo la verdad, la franqueza, la osadía en los juicios y en los actos,
y un permanente control sobre sí misma pueden hacerla prosperar. Como la Internacional no es una asociación que haya sido organizada de arriba a abajo en forma autoritaria mediante las reglas despóticas de sus comités, y como solo puede organizarse de abajo a arriba de una forma popular por un espontáneo y libre movimiento de las masas, es necesario que las masas lo sepan todo, que no existan secretos gubernamentales para ellas, que no acepten ficciones o apariencias como realidades, que tengan una idea clara de los fines y de los métodos de su camino, y sobre todo, que tengan siempre una clara conciencia de su situación real. Por eso, todas las cuestiones que afecten a la Internacional deben ser discutidas sin miedo, de una manera abierta. Sus instituciones y el estado real de sus organizaciones no deben tratarse como sectores administrativos, sino como cuestiones normales en una discusión franca y pública. Los principios generales permiten una amplia diversidad de programas dentro de su marco. En cuanto al modo de organizar la vida social, el trabajo y la propiedad colectiva, el programa de la Internacional no impone nada absoluto. La Internacional no tiene dogmas ni teorías uniformes. Como acontece con toda sociedad viviente y libre, en su seno se agitan muchas teorías diferentes, pero acepta como base fundamental el desarrollo y la organización espontánea de todas las asociaciones y las comunas en completa autonomía, a condición de que las asociaciones y comunas tomen como base de su organización los principios generales antes mencionados, obligatorios para todos los que quieran militar en la Internacional. Para los demás, la Internacional se apoya en el efecto saludable de la libre circulación y defensa de ideas, y en la identidad y el equilibrio natural de intereses. La Internacional y la Revolución. La Asociación Internacional de Trabajadores es revolucionaria en el sentido de barricadas y liquidación violenta del orden político existente en la actualidad en Europa. No. Se ocupa muy poco de esta clase de política, o más bien no se ocupa de ella en absoluto. Los revolucionarios burgueses están muy enojados con la Internacional, dada la diferencia de esta hacia sus objetivos y planes. La Internacional ignora completamente todas las intrigas políticas cotidianas y hasta el presente solo ha conocido una clase de política: su propaganda, la extensión de su trabajo, su organización. El día en que la gran mayoría de trabajadores de América y Europa se unan a la Internacional y estén bien organizados, no habrá ya ninguna necesidad de revolución. La justicia se realizará sin violencia. Si hubiera cabezas rotas, será solo porque el burgués lo desea. Con algunos años más de desarrollo pacífico, la Internacional se habrá convertido en un poder contra el que sería ridículo presentar batalla. La burguesía lo comprende demasiado bien y por eso trata de provocar ahora la lucha. Hoy confía todavía en su poder para aplastarnos, pero comprende que mañana será demasiado tarde. Por ello desea forzar a la Internacional a batirse hoy. ¿Nos dejaremos atrapar en esta burda trampa? No. De hacerlo, complaceríamos a la burguesía, pero arruinaríamos nuestra causa para mucho tiempo. Tenemos la justicia y el derecho de nuestra parte, pero nuestras fuerzas son todavía inadecuadas para la batalla real. Refrenemos los deseos de dar rienda suelta a nuestra indignación, permanezcamos firmes, imperturbables y en calma, por mucho que nos provoquen los insolentes bravucones burgueses. Sigamos sufriendo, pero sin olvidar nada. Mientras llega nuestra hora, continuemos reforzando y expandiendo cada vez más nuestro trabajo de propaganda. Es necesario que los trabajadores de todos los países, los campesinos de las aldeas y los obreros fabriles de las ciudades sepan las fines de la Asociación Internacional. Es necesario que entiendan que el único medio de emancipación es el triunfo de la Internacional, que la Internacional es la patria de todos los trabajadores oprimidos, su único refugio contra la explotación de la burguesía, la única fuerza capaz de derrocar su insolente poder. Organicemos y ampliemos nuestra asociación, pero al mismo tiempo no olvidemos fortalecerla para que nuestra solidaridad, que es nuestro poder, pueda hacerse más real de día en día.
tengamos cada vez más solidaridad en el estudio, en el trabajo, en la acción pública, en la vida. Unamos nuestras fuerzas en empresas comunes para hacer la existencia algo más tolerable y menos difícil. Formemos en todas partes y en la medida de lo posible cooperativas de consumidores y productores y sociedades de crédito mutuo que, aunque no puedan liberarnos de un modo adecuado y serio en las condiciones económicas presentes, son importantes en la medida en que entrenan a los trabajadores en la práctica de dirigir la economía y preparan los preciosos gérmenes para la organización del futuro. Propaganda y lucha económica. La Asociación Internacional de los Trabajadores, consecuente con sus principios, jamás prestará su apoyo a una agitación política que no tenga como objetivo inmediato y directo la completa emancipación del trabajador, es decir, la abolición de la burguesía como clase, separada económicamente de la gran masa de la población, y tampoco apoyará a ninguna revolución que no inscriba en su bandera desde el primer día la liquidación social. Pero las revoluciones no se improvisan, no las hacen arbitrariamente los individuos, ni siquiera las asociaciones más poderosas. Llegan con independencia de toda voluntad y de todas las conspiraciones, y siempre son provocadas por la fuerza natural de las circunstancias. Es posible presentirlas, prever su llegada, pero es acelerar su explosión. Convencidos de esta verdad, nos hacemos una pregunta. ¿Qué política debe seguir la Internacional durante el periodo más o menos prolongado que nos separa de esta terrible revolución social que todos sentimos en camino? El tiempo que ignora, como exige sus estatutos, todas las posiciones políticas nacionales y locales. La Internacional imparte a la agitación laboral en todos los países un carácter esencialmente económico, estableciendo como su objetivo la disminución de las horas de trabajo y el aumento de los salarios, y como medio para alcanzarlo la reunión de las masas de trabajadores en una asociación y la creación de cajas de resistencia. La Internacional continuará propagando sus principios en la medida en que sus dogmas, al ser la expresión más pura de los intereses colectivos de los trabajadores en todo el mundo, constituyen el alma y la fuerza vital de la asociación. Llevará adelante esta propaganda de una forma extensiva, sin tener en cuenta las susceptibilidades burguesas, de tal forma que cada trabajador, emergiendo del estado de sopor intelectual y moral en que se encuentran por los esfuerzos deliberados de las clases dirigentes, llega a comprender la situación, conozca bien lo que debería creer y bajo qué condiciones puede conquistar para sí los derechos del hombre. La Internacional deberá continuar su propaganda cada vez más enérgica y sinceramente, porque dentro de ella nos encontramos a menudo con influencias que, mostrando desdén por esos principios, tratan de apartarlos como teoría inútil y se esfuerzan por hacer volver a los trabajadores al catecismo político, económico y religioso de la burguesía. En definitiva, se expandirá y se organizará sólidamente por encima de las fronteras de todos los países. Así, cuando la revolución estalle, llevada por la fuerza natural de las circunstancias, existirá una fuerza real consciente de lo que debe hacer y capaz por eso de tomar las riendas de la revolución e impartirla con dirección beneficiosa para el pueblo. Una organización internacional sería de asociaciones obreras de todos los países, capaz de sustituir el mundo político de los estados y la burguesía. Terminamos esta fiel exposición de la política de la Internacional, citando el último párrafo del preámbulo de nuestros estatutos generales. El movimiento producido entre los trabajadores de los países más industrializados de Europa, inspirando nuevas esperanzas, nos hacen una solemne advertencia para no recaer en los viejos errores.